Soy David Suárez y soy el autor de Rosacruces, Historia y Personajes. Bueno, porque desde pequeño escuchaba en mi casa hablar sobre los Rosacruces, me despertaba curiosidad y quise a lo largo del tiempo conocer un poquito más sobre ellos, sobre todo porque cada vez que me acercaba al rosacrucismo en libros veía que se hablaba de que muchos personajes importantes en la historia, de la ciencia, de la literatura habían pertenecido, y quería saber qué grado de verdad había en todo eso, si realmente había habido personajes importantes que habían pertenecido a este movimiento. Fui investigándolo, fui recogiendo información y cuando había conseguido bastante me di cuenta de que aquello era un trabajo que podía ser publicable y bueno, lo convertí en libro y así fue, se convirtió en una obra publicada. Pues la Rosacruz es un movimiento que aparece en Europa, en Alemania, en la zona protestante de Europa, en 1614, a través de unos documentos conocidos como manifiestos. El primero es la Fama Fraternitatis, que aparece en ese año, en 1614, en la que se narra pues, la vida de un individuo que bueno, hizo una serie de viajes desde pequeño a Oriente Próximo, donde aprendió ciertos secretos relacionados con la ciencia, con la medicina especialmente, pero también aspectos, dijéramos, de esotéricos o místicos. Y ya de mayor, cuando regresa a Europa para compartir sus descubrimientos y su aprendizaje, pues es rechazado por los sabios europeos. Eso lo hace que se recluya con un grupo de discípulos fieles, muere, fallece, sus discípulos le hacen una cripta, un lugar especial donde enterrarlo a él y sus conocimientos, y muchos después los discípulos de sus discípulos pues descubren esa tumba que se había mantenido en secreto y bueno, consideran que el descubrimiento de esa tumba es una indicación, un signo de que tenían que dar a conocer esa fraternidad que él había creado, que era la fraternidad Rosacruz. Esa es la historia que se narra en ese movimiento, en ese primer documento de 1614. Al año siguiente se publica otro documento que se llama la Confessio Fraternitatis, en el que bueno, se explica un poquito más el ideario de los Rosacruces. Además se da el nombre de ese protagonista, que no se había dado en la novela, en el manifiesto anterior, que es Christian Rosenkreuz. Bueno, para la mayoría ese personaje es un personaje mítico, esa historia nunca tuvo lugar. Y si tuvo lugar, pues tuvo un carácter simbólico y bueno, o refundió de varios personajes. Y bueno, al final, pues estos dos manifiestos de 1614 y 1615 produjeron un gran revuelo en la Europa de aquel momento. Produjeron un gran revuelo, la gente, sobre todo en el ámbito científico, quería saber y descubrir quiénes eran esos Rosacruces, que además prometían tener conocimientos muy avanzados y que los compartirían con aquellos que se introdujeran en sus filas. Y bueno, al año siguiente, en 1616, se publicó un tercer documento. Hay que decir que los dos primeros eran anónimos, el tercero ya sí tiene autoría, las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, lo firmaba un pastor luterano, Jean-Valentin André. Y aquí ya no se narra una historia como las anteriores, sino es una especie de viaje simbólico en el que ese personaje, Christian Rosenkreuz, es invitado a una boda y bueno, pasa por una serie de pruebas, es el típico viaje iniciático, y queda claro en ese libro que el ideario de los Rosacruces, o por lo menos es lo que uno comprende, tiene un carácter simbólico asociado con la alquimia, cuyo objetivo es la transformación interior, una especie de mejoramiento interior. Y bueno, esto es importante porque los Rosacruces se plantean como renovadores de la sociedad, del conocimiento de la ciencia, pero su motivación es el misticismo, un misticismo no vinculado a la religión, a ninguna religión, desde luego con un gran tinte cristiano, pero no adscrito a ninguna de las corrientes cristianas que había en aquel momento. Eso fundamentalmente es el rosacrucismo. Bueno, es posible que el rosacrucismo bebiera de fuentes anteriores, las más directas, las que surgieron en el Renacimiento, en la Academia Neoplatónica en Florencia, que hubo un resurgir de todo el conocimiento clásico, como por ejemplo pues, todo el conocimiento que se había perdido, que venía de Alejandría,
que los árabes habían mantenido, relacionado pues con la cábala también de los judíos expulsados de la península ibérica. Todo eso generó un renacimiento, valga la redundancia, de ese conocimiento antiguo, de la alquimia, el hermetismo, entendido hermetismo como las enseñanzas del dios Hermes, y que tuvieron una gran fuerza en ese renacimiento, en el siglo XVI. Es posible que todo eso generase un caldo de cultivo más que suficiente para que apareciera el rosacrucismo. Podemos tirar más atrás y podemos seguir esa línea de alquimistas, cabalistas, magos, astrólogos, que si vamos remontándonos, pues nos llevan al mundo medieval, al mundo árabe, pero también al mundo clásico, a las escuelas de misterio grecolatinas, a los misterios egipcios, al mundo mesopotámico. Pero claro, eso sería de una forma más indirecta y desde luego no es fácil de demostrar. Eso pertenecería un poco a la historia mítica de esta organización, a este movimiento, el Rosacruz, pero los antecedentes más directos los veríamos en el siglo XVI con el renacimiento del conocimiento clásico. Es una pregunta muy difícil porque a pesar de las huellas que dejan en esos tres textos con los que se dan a conocer en un principio, no dicen mucho más, no queda claro cuáles son sus métodos para obtener lo que buscan. Se entrevé que es un movimiento iniciático, un movimiento de corte esotérico, pero precisamente en el desarrollo del rosacrucismo vamos a ver que es un movimiento poliédrico, un movimiento donde los diferentes grupos que van surgiendo y que se reivindican como rosacruces, pues son muy distintos unos de otros, unos tienen un carácter más místico, otros más iniciáticos, otros cuasi religiosos, otros muy esotéricos, otros muy ceremoniales, muy distintos unos de otros. Y quizá lo único que tengan en común es ese ideal, ese deseo de transformación, en el que la alegoría de la rosa y la cruz precisamente es el medio que ellos tienen. La cruz sería el cuerpo humano, la rosa ese florecer del alma, esa búsqueda de desarrollo espiritual comparable a otros movimientos en otros países, como puede ser, o en otras culturas, como puede ser el sufismo en el mundo islámico, el yoga en Oriente. Un poco esa sería la forma de entenderlos. Pero al ser un movimiento tan variado es muy difícil poder dar unas notas para definirlo. Bueno, desde la aparición de la masonería, prácticamente unas décadas después, vamos a encontrar referencias que los vinculan a estos dos movimientos, sobre todo en Escocia. En Escocia se recoge en algunos periódicos, en algunos tabloides, que rosacruces y masones se encuentran para celebrar comidas fraternales entre ambos movimientos. Y además es en Escocia donde aparece el primer movimiento de Rosacruz que ha llegado hasta nuestros días, que es la Real Orden de Escocia. Además, luego en el siglo XVII, cuando es fundada, a todas luces, los rosacruces influyen en movimientos como la Royal Society, la creación de movimientos científicos, y a su vez la Royal Society fue clave, la Sociedad Real para el Desarrollo y la Investigación de la Ciencia en Inglaterra, va a ser fundamental en la creación de la moderna masonería. Además van a aparecer dentro de la propia masonería en algunos de sus sistemas de grados como el de Caballero Rosacruz, con lo cual entre ambos movimientos va a haber influencia. Ahora bien, son movimientos muy distintos, uno tiene una vocación claramente más social, nace pues con la idea, en el caso de la masonería, con la idea de del nuevo ciudadano que surge a partir de las sociedades burguesas, con la ilustración inglesa. Luego en Francia va a tomar su propia imagen, su propio carácter con la ilustración francesa, pero son movimientos abocados, a pesar de que tener un carácter iniciático, incluso esotérico, abocado a la reforma social o a la mejora social, ¿no? De alguna manera, ya sea a través del individuo o de acciones directas. El rosacrucismo se presenta como algo más místico, no tan preocupado de cuestiones de cambio social, aunque sí hay rosacruces que proponen cosas de este tipo, pero es un movimiento que se queda más en el aspecto del mejoramiento, del desarrollo, vamos a decir, personal, del desarrollo de la evolución personal. Esas serían las similitudes en cuanto a que han intercambiado elementos, pero muchas diferencias en cuanto a su programa y sobre todo sus métodos. Bueno, el rosacrucismo, cuando aparece, sobre todo con el segundo documento, la Confesio,
van a dejar claro que Europa necesita una reforma. En el libro se habla, o se deja entrever en estos libros, cómo la reforma protestante, la reforma que comenzó Lutero, y había planteado un horizonte interesante, pero que se había quedado como muy en el tintero todo lo que podía haber sido. Especialmente por el surgimiento dentro de la propia reforma de movimientos mucho más puritanos, mucho más radicales, en el que algunos aspectos habían incluso ido a peor que lo que había supuesto el catolicismo para el freno del desarrollo de la ciencia, por ejemplo. Pensemos que los rosacruces que podemos rastrear en diferentes momentos eran clérigos luteranos, ¿no? Entonces, en estos textos se plantea que la reforma podía ir más allá si se separaba ciencia y religión, si la ciencia era independiente incluso del poder político, si se fomentaba la creación de asociaciones científicas y si estas asociaciones científicas podían intercambiar el conocimiento de manera libre entre ellas. Hay un personaje, que es el primer personaje al que le dedico un capítulo en el libro, que es Comenio, es el gran reformador de la educación. Este hombre era un moravo que tuvo que moverse por toda la Europa de aquella época, del siglo XVII. Es un reformador de la educación que planteó cosas que hoy son normales, pero que en aquella época eran bastante raras, ¿no? Como por ejemplo, pues no separar a niños y niñas en la educación, sí separarlos por edad cronológica, porque eso indicaba una madurez de aprendizaje, hacer un programa único, hacer edificios específicos para la educación. Sí tenían preocupaciones especialmente con el mundo educativo, fundamentalmente, y del respeto de las creencias. Fuera de eso, los rosacruces, aunque incluso hubo algún rey rosacruz, algún rey en Alemania, no van a tener una especial influencia en la sociedad como otros movimientos sí lo han tenido. Ha habido personas destacadas, Sir Isaac Newton, por ejemplo. Ha habido rosacruces que han influenciado en el desarrollo especialmente del conocimiento y de las artes. Pero influenciar de una manera directa, pues no tanto como otro tipo de organizaciones. La literatura, ha habido hasta 2 premios Nobel que eran rosacruces. En la música reciente del siglo XX, pintores modernos que han generado pues, la nueva idea de arte, sobre todo en Francia. Personajes como Yves Klein, por ejemplo, que también fue rosacruz, fue todo un innovador del mundo del arte. Sobre todo en el mundo de las artes, ya sea la música, la literatura, es donde vamos a encontrar una gran influencia, ¿no? O personajes vinculados al rosacrucismo. Pero al ser un movimiento más pequeño, con tan menos calado que otros movimientos, su repercusión va a ser siempre menor, ¿no? En cada uno de los protagonistas del libro voy a ir explicando el movimiento de Rosacruz al que pertenecían y a la vez aprovecho para hablar de las características de ese movimiento y cómo funcionaban y cómo funcionan, porque algunos existen hoy en día, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues sí toco sus prácticas más internas, su forma de trabajo, vamos a decir, espiritual, sus enseñanzas, especialmente con los personajes más recientes, ya que hay más documentación a la que podemos recurrir para conocer todo esto. Bueno, ya lo apuntábamos al principio, ¿no? En la otra pregunta, fundamentalmente habría que plantearse pues, ese renacimiento que hubo en Florencia, ese renacimiento al mundo clásico, al neoplatonismo, al neopitagorismo, al conocimiento que se había perdido desde la época de la Biblioteca de Alejandría y que había sido conservado especialmente por el mundo árabe. Todos los antiguos misterios como los que se practicaban en Grecia, los misterios de Eleusis, de Mitra, los misterios de Isis. Todo eso, el ser humano en aquella época giró su mirada, dejó de darle valor a la escolástica, a la teología tradicional que durante la Edad Media había imperado, y miró a todo esto que era considerado pues, pagano, herético, como la astrología, la magia natural, que era una forma de llamar a la magia para que no tuviese una condena tan fuerte, ¿no? Porque se la vinculaba a una especie de conocimiento científico, pero era magia. Bueno, todo eso fue lo que impulsó el rosacrucismo, pero es cierto que todo esto a su vez hunde sus raíces de manera directa e indirecta en conocimientos que venían especialmente del mundo alejandrino, de la Alejandría egipcia,
de los siglos I y podríamos tirar más atrás hacia lo que comentábamos del mundo de las religiones mistéricas en el mundo grecolatino, fundamentalmente. Si no de una manera indirecta, por lo menos sí los que crearon todo esto tenían la intención de generar pues, unos nuevos misterios o una nueva forma de esoterismo adaptada a ese mundo y que además, y esto es importante, por lo menos esa era su intención, no fuera contraria al cristianismo. Recordemos que los que configuran esto, muchos eran clérigos, para evitar las persecuciones religiosas, especialmente de católicos y calvinistas. El rosacrucismo aparece y desaparece en diferentes momentos de la historia, básicamente en base a las libertades que en los diferentes lugares de Europa iban surgiendo, ¿no? A mayores libertades, a mayores garantías, vamos a decir, democráticas o por lo menos libertad religiosa, el rosacrucismo va a florecer con más facilidad. Eso básicamente va a ser lo que va a determinar esas fluctuaciones, ¿no? En cuanto hay periodos de intolerancia, radicalidad, el rosacrucismo, como otro tipo de organizaciones, pues va a eclipsarse, va a ocultarse, y cuando las garantías parecen más sólidas, más estables, pues vuelve a surgir. Así ocurrió en el siglo XVIII, en ciertos momentos el rosacrucismo se movió con cierta libertad. Por ejemplo, en la Alemania de Guillermo Federico de Prusia, pues tuvo mayores libertades, pero en otros periodos menos. En Francia, por ejemplo, ya cuando se instaura la democracia con más garantías en la segunda mitad del siglo XIX, el rosacrucismo florece. En Inglaterra igual, y en otros lugares, en Estados Unidos a principios del siglo XX, en fin, donde hay libertades es donde aparece. La razón de ese ocultamiento, ese aparecer y desaparecer en diferentes momentos, tiene que ver básicamente con eso, con el surgimiento del nuevo Estado, de los estados democráticos y las tolerancias hacia las ideas, ¿no? Básicamente. Los rosacruces desde la antigüedad, cuando aparecen hasta hoy, pocos movimientos quedan. El más antiguo, como digo, es la Real Orden de Escocia, que aún se mantiene activa, pero es una organización vinculada a la masonería. En un primer momento parece que no, pero luego decide ser parte de sistemas de altos grados o de grados colaterales de esta organización. Y luego hay otros movimientos rosacruces que ya aparecen en el siglo XIX, algunos en el siglo XX, a principios del siglo XX, y han llegado hasta nuestros días, ¿no? Hoy en día hay muchos grupos rosacruces distintos, ya lo comentaba antes, son de carácter poliédrico, muy distintos unos de otros, sin apariencias ninguna. Unos dan la sensación de que son prácticamente un movimiento religioso, otros son muy esotéricos, otros recuerdan mucho a la masonería, otros son incluso de carácter mágico. Vamos a ver, o sea, unos tienen influencias de la cábala, otros tienen influencia del misticismo cristiano protestante. En fin, vamos a encontrar muchas corrientes muy distintas unas de otras, pero por lo menos lo que sí sabemos es que ha llegado hasta nuestros días. Otra cosa es que los movimientos que hay, que todos los movimientos que hay hoy en día puedan reivindicar una conexión histórica con los primeros rosacruces, o simplemente sea pues una especie de vínculo intelectual o espiritual con estos movimientos del primer rosacrucismo. Hay un ensayo que me gusta bastante, que es Sapiens, de Yuval Harari, un escritor israelí. Es una un ensayo bastante grueso, pero a mi modo de ver muy entretenido de leer, y hace una especie de historia del ser humano desde la revolución de los diferentes primates, la revolución cognitiva que llevó al ser humano moderno, hasta nuestros días e incluso las propuestas de futuro, de una manera muy entretenida, en base a los conocimientos que la ciencia tiene hoy, pero con una idea importante, y es la necesidad del mito, de tener creencias comunes, inventadas, creadas, artificiales, como forma de aunar intenciones y criterios en los pueblos para poder llevar a cabo grandes proyectos. A mí me parece que es uno de los libros, por lo menos en este siglo XXI, de los mejores libros que se ha escrito, y que me da la sensación de que va a dejar huella. Recomiendo esa obra. Bueno, uno siempre está trabajando, investigando, y bueno, esto un poco como otras tantas cosas en la vida, ¿no? Surge cuando surge, y lo importante es trabajar e investigar, y espero que pronto pues, pueda compartir con el público un próximo libro y que sea de su agrado.
Pues la verdad que el libro ha tenido una buena acogida. El tema de los Rosacruces llama mucho la atención. No había muchos libros que investigasen la historia de los Rosacruces desde un punto de vista aséptico, desde un punto de vista más histórico, con lo cual, tanto en España como en América Latina, en el mundo de habla hispana, incluso en Brasil también, y en Portugal ha habido compras del libro, y eso me alegra porque efectivamente este libro venía a rellenar un espacio que me parecía importante en el ámbito de habla castellana. Y la muestra también es muchos de los lectores que me escriben preguntándome cosas del libro, agradeciéndome esta publicación, porque repito, si bien en lenguas inglesas o francesas había algún que otro libro pues, que investigaba esto un poco más profundo, aquí en lengua española había, pero muy poquitos, y desde luego no actualizados, o libros ya incluso de principios del siglo XX, y bueno, en ese sentido es una publicación novedosa y he aprovechado ese nicho, ¿no? Vinculado con la pregunta anterior, quizás porque presenta un trabajo nuevo. Desde luego no soy el único que lo ha hecho, pero sí es una obra que conjuga muchas investigaciones que han hecho otros y las que yo he aportado. Además he intentado también demostrar muchos de esos supuestos por parte de otros escritores. Algunos pues eran correctos, otros no tanto, otros eran opiniones sin una base. Y bueno, al que le interese la historia, al que le interese los secretos y los misterios de la historia, al que les interese conocer pues, la vida no tan conocida de personajes como Isaac Newton, la cantante Edith Piaf, Erik Satie, Rudolf Kipling y otros tantos personajes, René Descartes, pues este libro pues, le va a gustar tanto al que le interese el mundo de lo oculto. No es un libro de esoterismo, si lo aclaro ya, es un libro de historia que habla de temas esotéricos por los vínculos que tenían estos personajes, pero el objetivo del libro es exponer esa parte no tan conocida de estos personajes vinculados al rosacrucismo, y por eso seguro que les encantará al que les guste la historia y entretenerse leyendo con cosas de la historia de la humanidad. Pues muy fácil, en la librería habitual, en nuestra librería más cercana, pidiéndolo, Rosacruces, Historia y Personajes, editorial Almuzara. Para los que lo tengan un poco más complicado, pues en la página web de la propia editorial Almuzara, pero también a través de Amazon y otras plataformas de libro digital también se puede conseguir, tanto en papel como en digital. Es muy sencillito y esa es otra de las ventajas del libro, que tanto en España como en América Latina es muy sencillo, muy fácil de conseguir. Además, bueno, varios lectores desde América me han expresado la facilidad que han tenido, de lo cual me alegro de que sea un libro que pueda llegar con facilidad a todo el ámbito de habla hispana. Agradecer haberme dado esta oportunidad de presentarme y de presentar mi libro, y espero que pronto volvamos a vernos a través de esta plataforma en futuras publicaciones. Muchas gracias.